Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios es una epístola o una carta, ¿verdad? Una epístola es lo mismo que una carta. ¿Y quién sabe quién escribió la epístola a los Efesios o a la ciudad de Éfeso? A ver, levante la mano, no todos al mismo tiempo. La pastora no cuenta. ¿Ah? El apóstol Pablo, amén. Cuando le pregunten si alguien escribió una epístola, ¿quién escribió? Si uno no sabe, adivine el apóstol Pablo, porque él escribió casi la mayoría de las epístolas o de las cartas que están en la Biblia, amén. Entonces, vamos a abrir Efesios capítulo 1 y antes de empezar vamos a hacer una oración, amén. Que Dios bendiga la palabra en esta tarde. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros y oremos al Señor. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por un día más de vida. Te doy gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, no me quites de este lugar, sino que me uses. Señor, que tú hables tu palabra, Señor, a través de mí, Señor, lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Señor, que la palabra llegue a cada corazón con denuedo, Señor, y que esa semilla quede sembrada en cada corazón y dé fruto al 100%. Te pido que esos oídos se abran, Señor, que yo hable a los oídos, Señor, pero que tú hables al corazón. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas. Amén y amén. Vamos a leer Efesios capítulo 1, vamos a estar solo viendo del 1 al 14. Efesios capítulo 1, del 1 al 14. Yo lo voy a leer y ustedes me pueden seguir. Efesios capítulo 1, del 1 al 14. Amén. Efesios capítulo 1, del 1 al 14. Voy a estar usando la Reina Valera más que todo. De vez en cuando tal vez me brinque un poquito a la Nueva Traducción Viviente. Son dos versiones un poquito diferentes, pero el mensaje es el mismo. Amén. Efesios capítulo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A ver, todos leamos el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Qué hermosa es la palabra. Amén. Pablo escribe esta carta, es una carta que la relató a las iglesias que estaban en esta ciudad que se llamaba Éfeso, amén, que hoy en día es Turquía, se conoce como Turquía, ¿verdad? Es el país de Turquía, ahí estaba esta ciudad, amén, y la escribe, si me puedes poner el primero, vamos a ver, ponme el primer slide, creo que Pablo a los Efesios, a los de Éfeso, amén. Entonces él escribe esta carta, amén. Y cuando la escribe, a ver quién me puede leer el primer punto. A ver, hermana Carolina o Katia, ¿lo puedes leer ahí? Pablo. Pablo escribió la epístola a los de Efeso mientras estaba preso. Ok, y eso lo declara Efesios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 y el capítulo 6, versículo 20 y 21. No lo vamos a ver, lo pueden ver ustedes en su casa, pero el 20 y el 21 sí lo vamos a ver del capítulo 6. Amén. Vayan a su Biblia, capítulo 6, 20 y 21. Porque también vamos a ver algo ahí muy especial. Amén. ¿Todo lo tenemos? Efesios capítulo 6, versículo 20 y 21. Dice, por el cual soy embajador, ¿en qué? En cadenas. Que con denuedo hable de él, como debo hablar. Sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber a Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Ok, entonces él estaba en la cárcel, él escribe esta carta. Mire, el apóstol Pablo tuvo 3 viajes misioneros, ¿verdad? Él fue 3 viajes y el último viaje lo hizo porque estaba preso, lo llevaban a él y él de todos modos repartía el evangelio. Entonces él estaba preso, lo llevan, ¿verdad? Probablemente a Roma, y él escribe esta epístola, se la manda a los Efesios. Muy probable el que la llevó era el que estaba con él, Tíquico, ¿verdad? Él la llevó porque Pablo estaba preso. Amén. Entonces, el tema de esta tarde es en Cristo. En Cristo. Ahora, hermano Josué, ¿por qué es en Cristo? No sé si se dio cuenta cuántas veces el apóstol Pablo dice en Cristo, dice en Él, dice en el Señor, dice en el amado. Es más, para nosotros, el apóstol Pablo nos da a entender la importancia de lo que es estar en Cristo. Amén. Ponme el slide ahí para que lo miren, el de en Cristo. Mire lo que dice ahí. Dice, Pablo escribió en las escrituras, el otro slide. En Cristo, en las escrituras del apóstol Pablo, él escribió. En todas las escrituras se menciona esas frases en él, en el amado, en el Señor, en Cristo, 160 veces ocurre estas frases, en el Señor, en el amado, en él, y 36 veces ocurre solo en el libro de Efesios, que solo tiene 6 capítulos. Y en los 14 versículos que acabábamos de leer, 10 veces, de 10 a 12, dependiendo la versión, dice en Cristo,
en el amado, en el Señor, en Él, es importante para Pablo darnos a entender, darle a entender a la iglesia qué es lo que significa estar en Cristo. Amén. Es importante esta doctrina. Sin Cristo, hermanos, no somos nada. Sin Cristo estamos perdidos. Amén. Y vamos a ir otra vez versículo por versículo, viendo aquí estos 14 versículos una vez más, viendo lo que nos quiere decir, lo que le quiso decir el apóstol Pablo a estas iglesias y ahora lo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Amén. El versículo 1 una vez más del Efesios capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahí está la primera vez, en Cristo Jesús. Ok, Pablo defiende su apostolado. Él no era discípulo de Cristo, ¿o no? Si fue discípulo. Recuerda que hay un poquito de diferencia entre discípulo y apóstol, ¿verdad? No fue, ¿verdad? No fue discípulo. Él no anduvo. Él estaba queriendo ¿qué? Matar a la iglesia. Él primero, cuando él era Saulo de Tarso, él pidió, él era del gobierno, él dijo: yo voy a ir al Trump, por decirlo así, voy a ir al Trump, hey, dame una carta, porque yo quiero ir porque estos están quebrando la ley, porque estaban siguiendo a Cristo y de acuerdo con ellos, estaban proclamando que Cristo era Dios, y si verdaderamente no era Dios, ¿qué es eso? Una blasfemia. Es como decir que ustedes, hey, dicen el hermano Josué es Dios. ¿Está bien eso? No, ¿verdad? No. Entonces él estaba, según él estaba defendiendo a Dios. No había entendido completamente. Entonces, no fue discípulo, pero sí fue apóstol. Recordamos siempre la historia. Él iba en camino ¿a dónde? Cuando le cayó el rayo de luz. ¿No se acuerda quién? Damasco, ¿verdad? Él iba en camino a Damasco y pum, viene Jesús y le habla con él y dice: ¿por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? ¿Verdad? Y él tiene toda esa revelación. Cristo habla con él, lo hace su apóstol, lo llama. Entonces Pablo siempre, en Gálatas lo hace, en Efesios lo está haciendo aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo no fui su discípulo, pero Dios dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios el Padre, fue su voluntad que yo fuera apóstol de Jesucristo, y sí lo soy. Está defendiendo su apostolado. Y luego nos dice a quién está escribiendo. Es una introducción, ¿verdad? Como una carta. Uno dice, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Uno da una introducción y dice: a los santos y fieles, ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Y cuál es el tema? No se le quite eso. Mire cuántas veces dice en Cristo, en Él, en el Señor, en el amado. Es importante eso, hermanos. Que están en Éfeso. Y luego les da un saludo de parte de ¿quién? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Mire la diferencia entre el 2 y el 3, ¿verdad? Nuestro Padre. ¿Y de quién? Y del Señor Jesucristo. Hace como, yo lo miro como una comparación, ¿verdad? O sea, como que ellos son del mismo nivel, ¿verdad? Dios el Padre y el Señor Jesucristo, que les mande gracia y paz, porque ellos son, ¿qué? Uno, ¿verdad? Pero nos vamos al 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ahora dice que Dios el Padre es ¿qué? ¿Es Padre de quién? De Jesucristo. Aquí está. Vemos la Trinidad, vemos la diferencia, ¿verdad? Aunque son un solo Dios, son tres divinas personas. Y al último vamos a estar viendo al Espíritu Santo. Amén. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor que es Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué? En
Cristo. O sea que todas las bendiciones espirituales y celestiales solo son dadas a nosotros cuando estamos ¿qué? En Cristo. El versículo 4. Amén. El versículo 4 dice, según nos escogió ¿qué? ¿Qué? ¿Nos escogió? Ok, nos escogió. Repite eso, esas dos palabras, dígalo fuerte. Perdón, me estoy equivocando. Yo quiero que digan, según nos escogió ¿qué? En Él, en Cristo. Entonces, antes de la fundación del mundo, todos aquellos que están en Cristo fueron ¿qué? Escogidos. Entonces, la elección es una doctrina que la creemos y la confirmamos nosotros. Pero es todo aquel que está en Cristo, en Él. Amén. Desde antes, imagínense, hermanos, no había empezado la ciencia, ¿verdad? La ciencia, la teoría del Big Bang, ya todo el mundo no querían. Primero estaban contentos que el Big Bang, ya entendimos cómo, ¿verdad? Ya no necesitamos a Dios. Pero después se dieron cuenta, si el universo tiene un principio, tuvo que haber alguien que lo que principió. Y ahora no quieren, ¿verdad? Ahora quieren alejarse de eso. Ahora quieren decir que es eterno, porque si es eterno, no lo creó nadie, ¿verdad? Pero la ciencia, mire, Dios es el Dios aún de la ciencia misma. Él usó esa ciencia para crear el mundo entero. Y antes que fuera creado ese mundo, Él decidió, Él decretó, Él eligió. Yo digo, dice Dios, que todo aquel que esté en mi Hijo, en Él, en Cristo, lo he elegido. Mire el versículo 4. El 5, perdón. En amor o por amor, en amor habiéndonos predestinados, nos predestinó para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos por medio de ¿qué? De Jesucristo. Entonces nosotros nos convertimos en hijos de Él a través de ¿quién? De Jesucristo. Él decidió, Él predestinó, Él dijo ¿qué es predestinar? ¿Alguien sabe qué es predestinar? Es decidir de antemano, ¿verdad? La hermana Noli, ella predestina que entre la semana va a haber baleadas. A ver cuándo nos vamos a la casa de la hermana Noli, ¿verdad? Porque ella decide de antemano que van a haber baleadas y nos dice cuál día predestinó para irnos para allá. Amén. Entonces, Él predestinó que nosotros seríamos hijos de Jesucristo, hijos del Dios Altísimo, perdón, cuando estamos ¿qué? ¿A través de quién? A través de Jesús. Todo es a través de Cristo, hermano. Esto es sumamente importante. Amén. Según el puro afecto de esa fue su voluntad. Él quería eso. Él desea eso desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero adoptarlos, yo quiero que ustedes sean mis hijos y van a ser a través del único hijo mío, el unigénito. Él es el escogido, Él es el elegido y el que está en Él ahora es hijo mío. El que está en Él es adoptado. El que está en Él está elegido, está predestinado a ser hijo mío, a tener una relación conmigo. ¿Quién vive, hermanos? Y esa fue su voluntad. El versículo 6 dice, ¿para qué? Ahora nos dice, según él, nos dice para qué fuimos nosotros escogidos, elegidos, predestinados para alabanza de la gloria de su, para darle gloria por la gracia inmerecida
de nuestro Padre Celestial. Esas son las buenas noticias, hermanos, pero hay malas noticias. Ponme Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Estas son las malas noticias. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea que Cristo fue hecho maldición. Mire, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en ¿qué? Y apenas acaba pasar el domingo de resurrección. ¿Y qué pasó en el viernes? Él fue crucificado. Pero lo maravilloso es que a los 3 días él ¿qué? Resucitó. Mire, y Adolfo está contestando. Todos contesten con él. Mire lo que dice el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Recuerde que la Biblia divide al mundo entero en 2 clases de personas. Están los judíos, que son el pueblo ¿quién? ¿Escogido de quién? De Dios. Y están los ¿quién? Los gentiles. ¿Y cómo les dice el hermano Josué? La chusma, todos los demás. O sea que la Biblia divide. Los judíos son mi pueblo y el resto del mundo es considerada gentil. Pero mire, para que en Cristo Jesús la bendición no solo sean los judíos, porque aquí está Abraham, alcáncese a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta es la cosa mala, hermanos, porque mire, con Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La cosa es que, ¿quién sabe, quién ha escuchado de los 10 mandamientos? Levante la mano. ¿Quién puede decir uno de los 10 mandamientos? No matarás, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo. ¿Qué más? No hurtarás. A ver, pregunta, levanten la mano, ¿quién ha mentido? ¿Quién se ha agarrado una uva de la tienda? Siempre doy ese ejemplo, sin pagar la bolsa. Pero ahora ya no, ¿verdad? Pero ok, pero antes, ¿verdad? Sí. Muchachos, a ver, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Muchachos, a ver, ¿quién ha visto a una muchacha y la ha codiciado? Muchachas, ¿quién ha visto a un muchacho, un joven ahí, ¿verdad? Bien fuerte, con la barba bien bonita, ¿verdad? Y lo ha codiciado. ¿Quién se ha enojado con su prójimo? Porque Cristo dijo, antes escuchabas que se dice no matarás, ¿verdad? Pero el que se enoje es como que ya lo matara. Ok, entonces cuando estemos ante el Padre, ante el trono del juicio, Él nos va a poner, ok, mira, Adolfo, Blanca, John, Josué, Carlos, aquí están los 10 mandamientos. Para que tú entres a tener una relación conmigo, al cielo, a tener una vida eterna, tú tienes que ser perfecto. ¿Quién es perfecto? Esas son las malas noticias. Necesitamos un Salvador. Todos hemos quebrado la ley. Eso es lo malo, la maldición de la ley. Lo malo, la ley, Dios la puso para que nosotros supiéramos que la estamos quebrando. Pablo dice en Romanos, si yo no supiera que la ley, si la ley no me dijera que codiciar es malo, yo no supiera que estoy pecando. Pero la ley me demuestra que yo estoy pecando. Entonces la ley fue puesta ahí para demostrarnos, no para salvarnos, porque nadie puede ser salvo. Ponme Romanos 3:23. Nadie puede ser salvo por sí mismo, ¿verdad? Porque que ya dijimos, para entrar al reino eterno
tenemos que ser perfectos. Y aquí dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. That's the problem, you guys. Ese es el problema. Nadie puede ser salvo. Y el tema de hoy, lo bueno, lo maravilloso, regresemos a Efesios capítulo 1, versículo 6. Aquí estas son las buenas noticias. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en ¿quién? En el amado. Nosotros somos aceptados, podemos ser aceptados, tenemos una oportunidad de ser aceptados, solo que en el si estamos en el amado, si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, somos con la cual nos hizo, podemos ser aceptados si estamos en Cristo. Esa es la gracia. La gracia es un favor que no te lo mereces. Carlos, tú la has regado muchas veces delante de Dios. Y cuando digo Carlos, se los digo a todos, incluyéndome a mí. Pero Dios en su infinito amor dijo desde antes de la fundación del mundo: si tú estás en mi hijo, Carlos, te acepto como mi hijo, te adopto como mi hijo. Tienes la vida eterna, pero tienes que estar en mi hijo para ser aceptado. ¿Quién vive, hermanos? Y el versículo 7 dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas, otra vez, de su gracia. Las riquezas de su gracia es la que perdona nuestros pecados. La hemos regado una y otra vez. Como siempre digo, nosotros admiramos a la pastora, pero ella la ha regado. Admiramos a G. Ávila, ¿verdad? Era un predicador. ¡Wow! A los que hablan en inglés, a Billy Graham, un pastor que a través de él el Señor lo usó para que miles y miles de personas aceptaran a Jesucristo. También a G. Ávila, miles y miles de personas. Está el testimonio de Billy Graham, ¿verdad? Había un predicador que hizo una no convención, ¿cómo se llama? Era un misionero y estaba de viaje, ¿verdad? Hizo una como estilo convención grande, llegaron miles de personas, ¿verdad? Y toda la semana estuvo, y en toda esa semana solo un muchachito, si no me equivoco, de como unos 16 años, aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y él se sintió una campaña, gracias, triste. Dijo: wow, yo me esforcé, llegaron muchos y solo este muchacho. Bueno, gracias a Dios por eso. Y ese muchacho era Billy Graham. Amén. Entonces, a través de él, mire, él llegó a los pies de Cristo, pero luego que ahora usó a Billy Graham para que miles fueran salvos. ¿Me entiende? Que Dios lo usó para que muchos llegaran a sus pies. Amén. Ok, el versículo 8. Esa es la gracia de él. Mire lo que dice el 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pónmelo en la Nueva Traducción Viviente también. Quiero leerlo ahí. El 8, por favor. Mire cómo lo dice. Yo sé que todos tienen la Reina Valera, así que mírenlo aquí. Dice: Él desbordó o sobreabundó, como dice la Reina Valera, su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría
y el entendimiento. Él nos dio esa sabiduría, ese entendimiento. La Reina Valera dice, esa inteligencia, no solo su bondad, sino que esa sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio esa sabiduría? ¿Para qué nos dio esa inteligencia? ¿Para qué nos dio ese entendimiento? El que sigue nos dice, pónmelos ahí otra vez, el 9. Dándonos a conocer el misterio. Había un misterio, había un secreto que no se había revelado. En la Reina Valera, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era su beneplácito? ¿Cuál era su voluntad? ¿Cuál era este misterio? De reunir todas las cosas que en Cristo. Solo Carolina lo dijo. Entonces, Cristo. Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas están debajo de la autoridad de Jesucristo. Cuando Él se iba a ir, Él les dijo la gran comisión en el Mateo 28, 19 y 20. Dijo, toda autoridad, I have all authority. Yo tengo toda la autoridad y yo les digo que id y predicad el evangelio, id y hacer discípulos a todas, solo a los hondureños, porque los chapines no sirven. No, ¿verdad? ¿A quién? A todas las naciones. Si hablan inglés, por eso de repente se me sale el inglés, hermano. Si habla en chino, hable en chino. A cualquiera, dígale que Cristo es la única manera a la vida eterna. Y Él tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Él tomó el lugar suyo, hermana Odilia, suyo, pastora, tuyo, Adolfo. Cuando Él estaba en la cruz, Él no miraba a Cristo. El Padre me miraba a mí. Todos mis pecados. Y ahora cuando yo estoy en Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? En Gálatas 2:20 creo que es. Pónmelo ahí, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Gálatas 2:20, ¿me lo pones ahí? ¿O me lo buscas? Ya, Gálatas 2:20. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Gálatas 2:20. Mire, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted está en Cristo, cuando usted da su vida a Cristo, usted es crucificado con Él. O sea que Él hizo toda la obra. Él pagó el precio de su pecado. Para que cuando usted acepte ese regalo inmerecido, usted recibe, es crucificado. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esta carne que no quiere hacer las cosas buenas, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Adolfo te amó, Carlos te amó, Carolina te amó. ¿Y qué? Tanto se amó, tanto que ¿qué? Ok. Alicia, Katia, Dorila, Yasmín, Noli, Pastora, Anita, hermana Yasmín, hermana Lucy, hermana Gloria, son madres, ¿verdad? ¿Usted daría la vida por su hija, por su hijo?
Sí, ¿verdad? Ok, pero usted daría la vida por un ladrón, por un asesino, por alguien que no conoce, por alguien que usted que nosotros creemos que no es digno. No lo haríamos. Él nos amó tanto porque todos la hemos regado. Todos hemos pecado. Y Él murió por amor a nosotros, hermanos. Todo es estar en Él, todo es aceptarlo Él, todo es estar en el amado. Si usted está en Cristo, esos pecados que lo estaban condenando, que ya lo condenan, son borrados y arrojados a la profundidad de la mar. Y dice la palabra de Dios que Dios se olvida para siempre de ellos. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Regresemos al versículo otra vez, a Efesios 1. El 11, gracias hermana Carolina. Otra vez, ¿con qué dos palabras? Todos juntos, todos. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuáles son las dos palabras? ¿Qué? En Él. Todo es en Cristo, todo es en Él. En Él asimismo tuvimos que. Cuando no estábamos en Cristo no teníamos esa herencia. Cuando no estábamos en Cristo teníamos esa condenación. Pero cuando venimos a los pies de Cristo recibimos una herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ponme en la Nueva Traducción Viviente, me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo, el que está unido a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Así que Él no es un Dios que está nada más bueno, ya creí el mundo, ya creí el universo, ya hice descanso, he hecho un relax. A ver. Así. A ver cómo lo hacen ustedes. No, hermanos. No. Él dejó de crear. Él dejó de crear las cosas. Es por eso que ya no vemos nuevas cosas, ¿verdad? Vemos los dinosaurios. Habían dinosaurios, ¿verdad? Habían diferentes eras. La Biblia dice que Él crea las cosas, que las quita, las vuelve a crear. Habían diferentes eras, que salieron un montón de cosas. Los científicos no se dan a entender cómo es que empezaron a salir un montón de cosas. Luego se murieron. Luego salieron más de repente, una erupción de otros animales. Luego se murieron. Luego viene la humanidad. No entienden cómo pasó todo eso. Nosotros sabemos que Dios lo hace todo. Él tenía un plan. Él dejó de crear. A los 6 días dijo: yo descanso ¿de qué? De crear. Dijo: hice al hombre. Y mire que era muy están dormidos. Muy bueno. Sé que Él no hizo a Adán y a Eva con defectos, así como nosotros. El defecto, la muerte, entró cuando Adán desobedeció. No era la manzanita que era la mala, o cualquier fruta. La palabra no dice que es una manzana. Siempre ponen una manzana, ¿verdad? Tal vez era un mango. Ojalá que no, ¿verdad? Porque a mí me gustan los mangos, ¿verdad? Pero cualquier fruta que fuera, no es la fruta. Carlos lo dijo. Si no todos juntos, sino ¿qué? La desobediencia.
y entró el pecado, entró la muerte, entraron los defectos. ¿Quién vive, hermanos? El 12. Ya vamos a terminar, solo nos faltan 2, 3, 1, 2, 3 versículos más, 12, 13 y 14. Ok. A fin, dice la Reina Valera, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El propósito de Dios era que lo alabáramos y lo glorificáramos. Amén. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ok, ¿quiénes son los primeros que estaban en Cristo? ¿Quién sabe? Es una palabra, una respuesta difícil, pero dice Juan 1:11, si no me equivoco. Juan 1:11 dice que a los, ¿quién vino? A los suyos vino, pero ¿qué? No le recibieron. Entonces él vino a quién primero? A los, ¿quiénes son suyos? Los de israelitas o los judíos, ¿verdad? Él vino a los suyos, entonces ellos fueron los primeros en confiar en Cristo. Aquí está, mire, la Nueva Traducción Viviente lo dice un poquito más claro. Dice, el propósito de Dios fue que nosotros, ¿quiénes? Que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Sigue con la Nueva Traducción Viviente, la 3, el versículo 13. Y ahora ustedes los gentiles, ¿o quién? La chusma, nosotros, ahora los gentiles también han oído ¿qué? ¿Han oído qué? La verdad. La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, hermana Noli? Dígalo fuerte. Que Dios nos ¿qué? Hermana Yasmín, dígalo fuerte. Que Dios nos ¿qué? A ver, William, dilo fuerte. Que Dios nos ¿qué? Nos salva. Esa es la buena noticia. Hay mala noticia. Adán la regó. Yo creo que todos la hubiéramos regado, ¿verdad? Cualquiera. Desobedientes, amén. Dios nos salva, pero ¿qué? Además, ¿cuándo creyeron en qué? En Cristo. Esa buena noticia, esas buenas nuevas, el evangelio, ¿qué quiere decir buenas nuevas, buenas noticias? ¿Qué? Es que nosotros somos salvos cuando ¿qué? Creemos en Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando creemos en Cristo? Dios los identificó como suyos. Antes nosotros éramos la chusma, pero ahora somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Dele un fuerte aplauso. You are now a child of God. Eres hijo de Dios. Y Dios los identificó como suyos al darles ¿quién? El Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ponme el 14 para terminar. Dice, y el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos ¿qué? Gloria y alabanza. Así que dele otro fuerte aplauso. Dele gloria a Dios. Dele la alabanza a Dios. Porque Él nos salvó. Él nos redimió. Él perdonó nuestros pecados. Él te perdonó. Él me perdonó. Y no sé, ya me recuerda aquellos que han estado allá en las, no se dice granja, ¿cómo se dice? En el rancho, ¿verdad? En el rancho, ¿verdad? Los que son dueños de bueyes o de ovejitas, ¿verdad? Nosotros somos ovejitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace para sellar a su animalito? ¿Le pone qué? ¿Qué?
la herradura, ¿verdad? Así se dice, la herradura. El sello. Y es que si dice Carlos Villanueva es CB, ¿verdad? Y ahí está el sellito. Entonces es que es Dios, el Dios Altísimo. Es Jesucristo, es JC o Jesús, ¿verdad? Él nos sella con el Espíritu Santo y ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Nos selló. Y esa es la garantía. Ahora, cuando te presentes ante el tribunal, si estás ¿qué? En Cristo, tiene un sello y dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. Dele un fuerte aplauso más. Qué maravilloso es adorar al único y verdadero Dios. ¿Cuál es el tema de esta tarde? En Cristo. Cristo es nuestro todos, hermanos. Cristo es el que le tenemos que anunciar al mundo. No es usted, no soy yo el que hace la obra. Es Cristo el que ya la hizo, el que murió por nuestros pecados, y es el Espíritu Santo. Él les dijo a sus discípulos, les conviene. Ellos estaban asustados. Murió, resucitó, lo vieron, se admiraron, se gozaron y les dijo: ya me voy. Y se asustaron. Hey, ¿qué va a pasar con nosotros? Llévanos con nosotros. Yo le diría: hey, llévame contigo, man. Les dijo: no, les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que los va a guiar ¿a qué? A toda justicia y a toda verdad. Él es el Consolador, y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. La mala noticia, la mala cosa, lo que está sucediendo ahorita es que el mundo no quiere admitir que son pecadores. Yo soy una buena persona. Yo he hecho cosas más buenas que malas. Yo no necesito. Yo le doy a los pobres. Pero eso no le quita el pecado. Y la cosa es que todos, el día que muramos, el día del juicio, vamos a estar enfrente del juez. Y él va a dar su juicio. Y todo el que no está en Cristo regaló a los pobres, hizo cosas buenas, pero si no está en Cristo, no puede tener una relación con el Padre Celestial. Entonces, si en esta tarde se quiere reconciliar a alguien con el Señor, si en esta tarde quieren aceptar a alguien como su único y suficiente Salvador, no esperes. No sabemos, el día de mañana no es prometido